Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dime cuánta paciencia tienes y te diré cuán amoroso eres. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie del día lunes, espacio dirigido a la familia, titulada 10 formas de amar a tu familia. Y compartiremos la primera forma de amar: amarlas con paciencia. Tú nos creaste con un propósito. Amarlas con paciencia. Nos acompaña nuevamente el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Alarcón, quienes responderán a este tema. Buenos días, Ángelo y Jacqueline. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos los oyentes que hoy, lunes festivo, nos están escuchando, a pesar de que está como frío el día. Muy buenos días para todos y de verdad esperamos que este tema nos edifique a todos. Te recordamos que el tema de hoy y muchos otros ustedes los pueden escuchar y recomendar ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué dentro de la serie 10 formas de amar a tu familia puso como primera forma amarla con paciencia? Oscar, la razón es porque en la descripción perfecta del amor que hace el Espíritu Santo por medio de la pluma del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios capítulo 13, la paciencia entonces es la primera característica que ahí aparece. Esto quiere decir que lo primero que brota de un corazón que ama es paciencia. Así lo describe la Nueva Versión Internacional. La NBI en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es paciente. Cuando empieza a hacer toda la descripción, el amor es paciente. Reina Valera diría: el amor es sufrido. O sea, sufre con amor, no sufre con paciencia. Y francamente yo creo que nuestra impaciencia delata de alguna manera nuestro desamor. Y reconozcámoslo, es impaciente el esposo con la esposa y viceversa, ¿no? La esposa también a veces es impaciente con el esposo. Es impaciente el papá con el hijo y viceversa. Es impaciente la mamá con la hija y viceversa. Y digamos que todos contra todos, ¿cierto? Somos impacientes. Así que si en verdad nosotros queremos amar a nuestra familia, debemos empezar a crecer en paciencia. Pastor Ángelo, la pregunta obligada: ¿por qué somos tan propensos a la impaciencia? Vea, Oscar, deberíamos hacernos esa pregunta delante de Dios, pero con lágrimas. Porque me late que a veces nos la hacemos con una sonrisita pícara, ¿no? Como si se tratara de un pecado menor. Y bueno, paso a responderle su pregunta. La razón por la cual nosotros somos tan propensos a la impaciencia es por nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, el pecado que mora en mí es lo que me lleva a mí a ser impaciente, y hasta tanto cada persona no lo vea de esta manera, entonces nunca va a crecer en esta cualidad de la paciencia como una forma expresiva de amar. ¿Por qué presenta la impaciencia como un pecado grave? Porque en verdad lo es. Y bueno, es grave por lo que este pecado va a desencadenar. Digamos, Oscar y estimados oyentes, que la impaciencia es un detonante, una bomba, una granada. Es decir, que la impaciencia es un pecado que al explotar se va a fragmentar en muchos otros pecados, como insultos, como gritos, como palabras hirientes, reclamos innecesarios, críticas exageradas, presiones absorbentes, en fin. De la impaciencia provienen muchísimos otros pecados que afectan a los demás, a veces hasta con daños irreparables. Fue por eso que Salomón dijo en Proverbios 16:32: más vale ser paciente que valiente. Este artículo está bueno para los santanderianos que dicen, o que decimos, ni un paso atrás, ¿no? Dijo Salomón: más vale ser paciente que valiente.
Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. En este versículo, pues claramente Salomón dice que ser paciente es dominarse a sí mismo. Esta, digamos, es una muy buena definición para la paciencia. ¿Qué es la paciencia según Salomón? Es la capacidad del autodominarse. Y más adelante, en Proverbios 25-28, Salomón escribió: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Bueno, debemos recordar que Salomón está escribiendo en un contexto donde toda la seguridad de una ciudad dependía de sus murallas. Si el enemigo venía a atacar una ciudad, pues le era más sencillo si en esa ciudad no había muros. O si tenía muros, entonces él buscaba cómo derribarlos, cómo vulnerarlos, ya fuera con una rampa de asalto o ponerse de verdad a romper esos muros. Hago mención de esto para decirles, estimados oyentes, que si nosotros no desarrollamos la paciencia en nuestra vida, entonces fácilmente vamos a ser asaltados, vamos a reaccionar muy mal y no podremos expresar coherentemente el amor que sentimos hacia los demás miembros de la casa o de la familia. Pastora Jacqueline, siendo la paciencia tan importante para expresar a los miembros de nuestra familia el amor que en verdad tenemos, ¿cómo podemos crecer entonces en paciencia? Bueno, yo pienso que de lo primero que debemos asegurarnos, si en verdad queremos tener paciencia para después crecer en ella, es revisar nuestra vida y mirar si verdaderamente tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y Oscar, ¿por qué lo digo? Porque es imposible tener paciencia, y digo paciencia auténtica, ¿no?, si no tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones y controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. ¿Por qué presenta al Espíritu Santo como imprescindible en manifestar la paciencia en nuestras vidas? Oscar, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y pues ya vimos que naturalmente lo que tenemos los seres humanos es impaciencia y en abundancia. Esa sí nos sobra, ¿no? Así que efectivamente eso es lo que damos a los demás, impaciencia. Así que mi estimado oyente, si de verdad queremos tener paciencia y hacerla crecer en nosotros, necesitamos al portador de la paciencia, y ese es el Espíritu de Dios. Y mire tan bonito que lo dijo el apóstol Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Eso está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, para los que toman nota ya en sus casas. Pastora Jacqueline, esto que usted acaba de decir significa que si alguien no tiene el Espíritu Santo, ¿será una persona impaciente, empedernida? Bueno, Oscar, pues tampoco podríamos llegar hasta allá con mi afirmación, ¿no? Pero yo sí he visto personas que, aunque no son cristianas, pues obviamente por consiguiente no tienen el Espíritu Santo en sus vidas, que manifiestan algún grado de paciencia. Algunos pues un poco más que otros, y creo que eso se da por dos razones importantes. Bueno, la primera es porque definitivamente el ser humano, así no sea cristiano, tiene la imagen de Dios en su vida, y esta, aunque fue estropeada en la caída, pues no le quitó la capacidad al hombre de tener algunos comportamientos que lo identifican con Dios. Y la segunda es porque el Espíritu Santo, aunque no vive dentro de los no cristianos, no por ellos, Oscar, él deja de influenciarlos. Y desde luego que el Espíritu Santo puede, y de hecho lo hace, ser una influencia en las personas. Así que creo que por eso aún los no creyentes pueden tener un rayito de paciencia. Pero Oscar, fíjese en algo, también vemos cristianos que obviamente tienen el Espíritu Santo en sus vidas, pero debido a que no cooperan con el Espíritu Santo, sometiéndose, obedeciéndole a él, entonces son cristianos bastante impacientes. Pastor Ángelo, su esposa acaba de decir que hay cristianos que, a pesar de tener el Espíritu Santo, son muy impacientes debido a que no se someten y no cooperan con el Espíritu. ¿Podría ampliarnos qué significa no someterse o cooperar con el Espíritu? Claro, mire, Oscar, cuando alguien nace de nuevo, pues recibe el Espíritu Santo, o permítame, lo digo a la inversa: cuando el Espíritu Santo viene a vivir en una persona, esta entonces nace de nuevo. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? La respuesta es muy sencilla: para dirigirnos. Esto significa que el mismísimo Dios controla la vida del nuevo creyente, no desde el cielo, sino desde adentro de la misma persona. El Señor le habla por medio del Espíritu, y el Espíritu lo hace por medio de la palabra.
Entonces someterse y cooperar con el Espíritu Santo es sencillamente hacerle caso a esa voz del Espíritu. Yo pregunto, ¿cuántas veces sentimos o escuchamos la voz del Espíritu de Dios diciéndonos, haz esto o deja de hacer aquello? Yo sé que los cristianos que me están escuchando me dirán que muchas veces han escuchado esa voz. La pregunta es, ¿le obedecimos? ¿Nos sujetamos al Espíritu Santo? ¿Cooperamos? Así que cuando una persona que es impaciente se vuelve a Cristo, se convierte a Cristo, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, ahora pues va a escuchar desde su interior una voz que le dice, guarda silencio, no respondas, perdona, tranquilo, espere, soporte. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pastora Jacqueline, ¿por qué necesitamos amar a nuestra familia con paciencia? ¿Por qué se requiere que en la dinámica familiar, en la relación familiar, el amor sea expresado por medio de la paciencia? Bueno, Oscar, excelente pregunta y hay varias razones de peso que junto con mi esposo vamos a desarrollar del por qué la paciencia es imprescindible para amarnos como familia. Número 1, pues Oscar, porque todos somos pecadores. Ningún miembro de la familia es un ángel y mi esposo siempre dice que él es ángel solamente de nombre. Así que ninguno es un santo, ninguno ha alcanzado la plenitud ni la perfección de la santidad. Si tan solo entendiéramos esa partecita, pues ya habría en nosotros una mayor disposición de tenerle paciencia al otro miembro de la familia. Una segunda razón es porque nos vamos a ofender. Esta razón pues se desprende de la anterior, porque somos pecadores, entonces nos vamos a ofender. A veces conscientemente, otras de manera inconsciente, pero indudablemente todos los miembros de la familia, todos, absolutamente todos, nos vamos a ofender. Entonces usted puede estar seguro, estimado oyente, que los miembros de su familia posiblemente le van a defraudar, le van a herir, le van a causar algún daño, precisamente porque tienen una naturaleza pecaminosa. Usted también hará lo mismo con ellos, ¿no? Y qué bonito que saber esto nos ayuda a prepararnos con una fuerte dosis de paciencia, para no pagarles a los miembros de nuestra familia con la misma moneda. Bueno, otra razón es porque el otro es y piensa diferente. Así que sin duda alguna, así seamos de la misma sangre, vivamos bajo el mismo techo, todos podemos tener una visión de la vida muy diferente al del otro. Uno puede ser liberal, el otro es conservador, a uno le gusta la vainilla, a mí me encanta el chocolate, a uno le puede gustar la música, al otro los deportes, uno puede ser muy espontáneo, el otro muy introvertido. Así que, oyentes, pidámosle al Señor la sabiduría suficiente para entender que esas diferencias no son para atacarnos. La cuarta razón por la cual nosotros debemos de vestirnos de paciencia en nuestras relaciones familiares es porque el otro es valioso e importante para nosotros, muy valioso y muy importante. Mi estimado oyente, nosotros somos dados en medio de nuestra impaciencia a creernos y hasta decir que el otro no nos importa, cuando nosotros sabemos que eso es una mentira. El otro sí nos importa y nos importa mucho. Por ejemplo, yo puedo discutir con mi esposa y decir, no me importas. Pues eso va de labios para afuera porque realmente sí me importa. O con mis hijos, de mala lo que haga, ¿no? En medio de una ira, en medio de mi impaciencia. Pero no es de malas, a mí sí me importa lo que el otro haga. Si tan solo nosotros nos recordáramos que el otro podría morir en cualquier momento o irse de casa por motivos de fuerza mayor, ya sea porque los hijos se casan o porque se van a estudiar a otra ciudad o por trabajo, que a veces sucede en algunas parejas que alguno de los dos tiene que salir de viaje a trabajar. Vea, yo creo que si nosotros entendiéramos eso, entonces de pronto eso nos incentivaría a ser más pacientes, un poco más pacientes. Mi estimado oyente, no esperemos que el otro no esté para añorar tenerlo con nosotros y ahí sí tenerle paciencia. Decidamos tenerle paciencia ya. En Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con la primera forma de amar a la familia, amarla con paciencia. Pastor Ángelo, ya que hablamos de paciencia, ¿cómo le va a usted con la paciencia? ¿Es usted una persona paciente con su familia? Bueno, pues yo quisiera decir que sí y quedar bien ante nuestros oyentes, ¿no? Pero Dios, mi familia y yo sabemos que no es así. Todavía tengo que luchar mucho contra mi impaciencia. A veces tengo avances,
a veces tengo retrocesos, pero bueno, quiero trabajar en eso y de hecho lo estoy haciendo porque sé que eso honra a Cristo. Por ahí el Señor a veces me da aliento. Hace unos días mi hijo Santiago de 13 años me decía: papi, gracias porque tú me tienes mucha paciencia. Pero a veces entonces el Señor también me corrige y me baja de la nube. También en días pasados mi esposa me preguntaba: ¿y por qué está tan molesto? Así, ¿no? ¿Por qué está tan molesto? Entonces le he tenido que pedir perdón al Señor por mi impaciencia, porque entiendo que en medio de ella, en lugar de mostrarles a mi esposa y a mis hijos que los amo, pues les he mostrado más bien desamor. Pastora Jacqueline, la pregunta también es para usted. ¿Cómo le va con la paciencia y la impaciencia en su hogar? Bueno, creo que lo he dicho en otros programas, yo tengo dificultades con el manejo del tiempo, y no porque lo desperdicie, sino por el contrario, porque quiero aprovechar cada minuto de mi vida. Así que esto, aunque parece una virtud y realmente lo es, pues mal manejado también trae mucho conflicto en el hogar. Y ese es mi caso, ¿no? Valga la redundancia, en mi casa. Por ejemplo, Oscar, cuando mis hijos están en la casa un sábado, un festivo, o cuando están en vacaciones, yo no quiero que ellos duerman hasta tarde. O sea, si son las 8:30 y no se han parado, pobrecito los adolescentes que me escuchan, ¿no? Yo quiero que ya se levanten. Pobrecito los hijos. Que se paren, que se desayunen, que se laven. O sea, parezco una generala del ejército, dice mi esposo. Quiero que se laven los dientes, que de inmediato hagan el oficio, que si terminaron de una vez se bañen, que de una vez lean un libro. O sea, quisiera como en la impaciencia a veces ser como controladora o manipuladora, ¿no? Y eso genera un estrés porque obviamente mis hijos no son borregos que se lavan los dientes, que pasan a hacer el oficio. Entonces ellos con todo... Sí se los lavan, pero no a la hora que usted quiere. Entonces, al ver que ellos se relajan y que de pronto no hacen lo que yo espero que hagan tan pronto, es lo que produce impaciencia en mi casa. Bueno, Oscar, usted también confiésese, a ver, pase al confesionario. ¿Cómo le va a usted con la paciencia y también cómo le va con el pecado de la impaciencia con su familia? Bueno, con Estela, con Oscar Josué, con Calé, con Paula, ¿cómo le va? Bueno, al fin y al cabo son ellos, los hijos, la familia, los que realmente pueden calificarnos si somos pacientes o no. Bueno, les he preguntado, pero mi esposa dice que soy paciente. Mi hija también. Claro, comparado con Estela, usted es muy paciente. Mi hija también, pero bueno, le ruego que debido a mi perfeccionismo, sí, en algunas ocasiones, como dice Jacqueline, por ese deseo de que todo esté perfecto, entonces soy impaciente. Pero bueno, vamos a escuchar ahora al hermano Pablo, que nos va a hablar de uno de los pecados que brotan de la impaciencia, que es la violencia. Escuchemos un mensaje a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Eran 3 niños, hermanitos los 3, de 6, 7 y 8 años de edad. Con ojos aterrorizados y temblando de miedo, no podían dejar de mirar. ¿Y qué estaban mirando? Veían cómo su padre le daba una paliza brutal a su madre. La escena la describe un diario de América Latina. El hombre enfurecido y a la vista de sus 3 hijitos golpeaba brutalmente a su mujer. ¿Y cuál era la causa? Nadie lo sabe. Los niños solo decían: papá estaba muy enojado. Pero una palabra lo describe todo: violencia. La violencia doméstica, aunque en la vida diaria no es nada nuevo, en las crónicas y en los diarios y en las cortes de ley sí lo es. Es algo que ha recrudecido en los últimos 20 años. Y esta crónica me obliga a tocar 2 puntos. 1, la violencia entre padres. Y 2, su efecto en los niños. Algunos dicen que la violencia familiar la incita a la familia misma. Pero eso es ver el asunto de una manera muy llana, muy pasajera. La violencia nace en el corazón. Está adentro de uno, como lo estaba en el corazón de Caín, y tan solo necesita una muy pequeña provocación para hacerla estallar. Decimos que es culpa de la mujer, o de los hijos, o del jefe, o de algún otro, pero no es así el caso. Es el corazón herido y confundido que vierte su frustración sobre los que están más cerca. Cuando el tronco está malo, todo el árbol lo está. Y cuando el corazón vive en amargura,
La persona toda reacciona en violencia. ¿Y qué de los hijos? No hay nada en todo el mundo que frustre y confunda y atemorice más al niño que ver a sus padres peleándose, especialmente cuando son encuentros violentos. Y si la criatura tiene, digamos, 2 o 3 o 4 años de edad, esos discursos tienen efectos desastrosos que afectan, óigalo, toda su vida. Un sociólogo investigador dijo, y aquí cito, cuanto más violenta es la pareja de las que hemos entrevistado, más violentos son los hijos. Por cierto, amigo, la violencia en los padres mismos viene de violencia en los progenitores de ellos. ¿Cuánto necesitamos, mi amigo, paz y tranquilidad en nuestro corazón? ¿Cuánto necesitamos al príncipe de paz? Y ese príncipe existe. Es Cristo, el Hijo de Dios. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amigo, entréguele su corazón a Cristo. Si el enojo ha sido su debilidad, haga una sincera declaración de humilde arrepentimiento. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, después de este consejo del hermano Pablo, ¿podrían, a manera también de consejos prácticos, decirnos qué podemos hacer para crecer en paciencia, ya que es tan importante con los miembros de la familia para que haya una relación armónica? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos prácticos nos pueden compartir? Junto con mi esposa vamos a dar 10 consejos. El primero de ellos, pídale perdón a Dios por su impaciencia. Vea, es viendo la impaciencia como pecado que usted se puede apartar de ella. Recuerde que con el arrepentimiento empieza a desarrollarse una vida de paciencia. También debemos pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo. Como lo vimos durante el programa, sin Él será muy pero muy difícil que usted y yo seamos personas pacientes, tanto con nuestra familia como con los demás. Tercero, no solo pida al Espíritu Santo, sujétese, coopere, obedézcale a Él. El Señor no le va a ayudar si usted le pide una cosa, pero decide vivir de otra manera. Bueno, pedirle perdón a cada uno de los miembros de la familia también por todas las veces que hemos sido impacientes con ellos, y me confieso, yo lo he hecho con mis hijos también. Esto traerá un efecto liberador, así que recuerde que cuando uno pide perdón, no solo es perdonado de ese pecado, sino que recibe el poder para vencerlo cuando nuevamente haga su aparición. Número 5, ante las provocaciones, guarde silencio. En ese mismo momento es que usted debe recordar las oraciones que ha hecho y la lucha espiritual que tiene contra la impaciencia. Bueno, piense que cada vez que pueda en la impaciencia, me confundí. ¿Me ayuda, mi amor? Bueno, piense cada vez que pueda en la paciencia que Dios ha tenido con usted. Dios ha sido paciente, definitivamente. Entonces decida regalar de esa gran paciencia, aunque sea un poquito, a sus familiares. La 7, con sinceridad, pues respóndase, ¿valió la pena pelear por lo que peleó con su esposo, esposa, hijo, papá o mamá? ¿Es más valioso tener la razón que conservar la relación? Bueno, haga la siguiente reflexión. ¿Cómo le gustaría ser tratado si usted fuera el que provocara un incidente? Número 9, decida llevar libros a la mano o en PDF en su celular, para que cuando tenga que esperar a alguien impuntual o que se le haya presentado a usted algún inconveniente, al menos tenga la paz de que no está perdiendo el tiempo. Póngase a leer. Recuerda incluso que también ese tiempo puede ser redimido por medio de la oración. Si le toca que esperar a alguien, póngase a orar y no estará perdiendo el tiempo. Bueno, esto fue lo que hizo Oscar para responder a la pregunta de cómo le iba con la paciencia. Evalúese y pídale a los miembros de su familia que lo evalúen. Esto lo podemos hacer periódicamente para ver qué avances o qué estancamientos o retrocesos hemos tenido. Quien no se evalúa, pues tiene la presunción de que todo lo está haciendo bien, y no es así. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciados oyentes, el próximo lunes continuamos con esta nueva serie, 10 formas de amar a tu familia, y veremos la segunda forma de amar, así que no se la pierda y recuerde que el miércoles y viernes estamos en este mismo horario
de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.